La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Diego Ramírez Sánchez es experto en seguridad, defensa e inteligencia y una voz autorizada para hablar de esta situación que tiene relación con el secuestro del teniente venezolano. Desconocidos equipados, según reportes, con cascos balísticos y chaleco antibala, ingresaron a un departamento del teniente del ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, que le habían dado refugio, y lo sacaron contra su voluntad, según reportes. Los hombres se habrían hecho pasar por funcionarios de migraciones, según algunas informaciones. La familia del venezolano denunció el secuestro ante el Ministerio Público y Carabineros y la PDI lo están encontrando. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Te tengo que hacer la primera pregunta. Imagínate que vivimos en un frasco de mayonesa y no entendemos nada. Se ha confirmado que hay un secuestro de este ex militar venezolano. Hay sospechas de agentes infiltrados. Pongámonos en escenarios. Esto no quiere decir que sea así, ¿eh? Pero una posibilidad. Sí, pero lo que voy es, si son agentes infiltrados, ¿es gravísimo o no? O sea, primero lo que hay que entender es que la inteligencia, en todo su abanico de operaciones, digamos, es una función estatal y todos los estados tienen inteligencia. Y esa inteligencia, dependiendo de los intereses de ese país, incluye operaciones clandestinas en otros países o no. Y en el fondo, para todos los países que realizan esta inteligencia, lo que hacen es legal para ellos, pero siempre va a ser ilegal para el país en el que se realizan. Y ahí, Entonces, ahí claro, los países cuando tienen estas operaciones cruzadas, ¿qué hacen? Se llaman, se pelean, se enfrían las relaciones, tienen que negociar. ¿Cuál es la tendencia de protocolar excelente en este tipo de contexto? Claro, este tipo en específico de acciones es más compleja porque a veces las operaciones que se realizan en otros países son en acuerdo del país en el que se están realizando. Evidentemente no sería el caso. Claro, están sorprendidos. Si es que fuese así. Por eso, desde ahí claro, es donde están las dudas. Sí. Siempre en el caso hipotético de que fuera de esta manera. Y lo importante ahí es el estado de las relaciones entre los dos países también. En este caso, la acción sucede en Chile contra una persona que estaría con estatus de refugiado. No es contra alguien de nacionalidad chilena o una parte del Estado chileno o sistemas chilenos, pero sí es alguien que está en Chile y se viola la soberanía. Dependiendo de la relación entre los países, esto puede ir desde problemas diplomáticos muy graves o la detención, por ejemplo, de estas personas, su condena o también negociaciones. En general, los espías se han negociado muchas veces. Y el país captor, digamos, el que sufre esta operación, si logra encarcelar, digamos, a esta persona, puede usar a esas personas para negociar cosas que le interesen, desde información hasta temas, digamos, políticos internacionales. Sobre todo, por ejemplo, en este hipotético caso estamos hablando de un país, digamos, que está relacionado con ciertas bandas criminales que hay aquí, no como Estado, pero son parte, digamos, del mismo país. Se podría cobrar, digamos, en el tema de la información criminal de esas personas que están acá, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? No le había dado vuelta al siguiente escenario. ¿Qué pasa si es un grupo de secuestradores que se mandan solos? Que no tiene que ver con el gobierno. Que no tiene que, pero necesariamente, pero tienen la teoría o tienen algún teléfono que dice, mira quién tengo. ¿Quieres algo? O sea, ser como secuestradores tercerizadores. No, pero no necesariamente estar vinculados con un Estado. Eso puede suceder también, ¿no? O sea, claro, todas las yo creo que están abiertas. Hay una tendencia, yo creo, en ciertos grupos criminales, bandas criminales de tercera generación o carteles, digamos, muy poderosos, que están teniendo control territorial y que en tanto generan más intereses, al ser más poderosos, pueden incluso llegar a negociar o intentar negociar o extorsionar estados, ponerse a la par. Entonces yo creo que a priori, digamos, todas las hipótesis tienen que estar abiertas y eso sería complejo, pero si ese fuera el caso, si fuera un grupo criminal independiente y no una operación, digamos, de inteligencia estatal,
Si es que eso se comprueba, digamos, se podría trabajar con el país, digamos, involucrado, porque podría haber un interés común en justamente combatir esta organización criminal, porque si es así, la relación entre los dos estados se puede estar viendo dañada por una organización que no es estatal. Claro. Y ahí, en base a tu experiencia, y aquí quizás me adelanto como a algo que quizás depende más del Estado de Chile, pero ¿por dónde crees tú que va la cosa? Porque yo creo que en verdad los escenarios acá son súper probables entre sí. O sea, uno en verdad podría pensar que es parte como de un cartel X que no tiene que ver con el gobierno, como también puede pensar que es directamente Maduro haciendo la gestión. O sea, yo creo que está abierto el abanico. ¿Por dónde crees tú? Aquí, opino a nivel personal, que va este caso. Primero hay que decir que las opiniones son complejas justamente porque la inteligencia es secreta. Entonces, claro, por supuesto, las investigaciones hacia este tipo de cosas son también secretas, y así deben serlo, digamos, porque si no, no tendría sentido. Yo creo que en un escenario hipotético, y solo con la información que existe, que es poca, la hipótesis de un grupo criminal puede ser plausible, mucho más que en épocas, por ejemplo, como la Guerra Fría, o en la inmediata postguerra fría, en donde la inteligencia y este tipo de operaciones eran prácticamente solo del abanico de posibilidades de los estados. Claro. Como dije, la evolución actual ha permitido que ese monopolio en este tipo de capacidades ya no sea completamente estatal, y eso es complejo. Y ahí hay casos similares en los últimos años que uno podría ver en otros países, al menos de la región, quizás. ¿Parecido o no? Lo que se decía es que hay un par de casos que podrían indicar que sectores, al menos del Estado venezolano, habían hecho ciertas operaciones similares, pero en Colombia. Eso se decía. Como dije, este mundo es nebuloso. Entonces es complejo llegar y afirmar, digamos, esto sucedió por tales y tales razones. Pero los precedentes igual son pocos porque son operaciones que son poco comunes también. En el mundo de la inteligencia, digamos, hay organismos mucho más fuertes y con una tradición de operaciones encubiertas mucho más larga, como la CIA o el Mossad, digamos, que tienen una vasta experiencia de décadas, con mayores o menores éxitos. El cruce, digamos, de operaciones con organizaciones criminales, como dije, es algo mucho más nuevo, pero tenemos situaciones con estados debilitados, como en México, o en ciertas favelas en donde te pueden tener mayores capacidades, pero para hacerlo a nivel internacional es algo que está a un nivel que recién está comenzando a surgir. Quizás, los talibanes tenían ciertas capacidades, ciertas conexiones con red de tráfico de drogas con las que financiaban operaciones, pero siempre han sido operaciones que están enmarcadas en un conflicto más específico, entonces que no era algo que fuera tan extendido, digamos, por todas las regiones del planeta, o algo así, digamos. No es algo tan común ese cruce todavía. El problema es que puede ir avanzando, digamos, en el número de situaciones que sean así, que se vaya repitiendo. Diego, yo tengo una pregunta al respecto de exactamente lo que estamos conversando. ¿Cómo podrías evaluar tú, a raíz de este hecho, no sé si se llama yo no soy experta para nada en este tema, pero no sé si se llama la contrainteligencia chilena, que pudo no advertir este hecho? Igual Ronald, creo que se llama, si no me equivoco, es ex militar, o sea, tenía una posición dentro del gobierno de Venezuela, llegó acá, o sea, era alguien que uno podía aventurarse a pensar de que necesitaba protección, etcétera. ¿Cómo evalúas tú, en este caso, si hubo alguna responsabilidad del Estado de Chile en protegerlo o no? Si quizás se podía adelantar también que podían ocurrir estas cosas a través de la inteligencia chilena. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que en primer lugar siempre es complejo que algo así suceda. Entonces, que llegue a suceder algo así no es algo que puede ser calificado como un éxito para cualquier Estado. Si hubo o no advertencias es algo que no sabemos porque, digamos, no pueden ser públicas.
pero siempre hay un grado de responsabilidad. Lo importante, creo yo, es que ese problema está diagnosticado. Y hay una ley, o sea, hay una propuesta de ley que se está discutiendo hace mucho tiempo, que fue presentada, ya tenía urgencia. Entonces lo importante, yo creo, es que se tomen las medidas que se están tomando. Está Carabineros involucrado, está la PDI movilizada, la Fiscalía ya está trabajando desde el primer momento, pero una cosa es la respuesta ante esta situación puntual, Claro. y lo otro es, digamos, que la ley que fortalece y reforma el sistema de inteligencia tiene que salir, porque lleva demasiado tiempo estancada, y el Congreso, digamos, tiene que elevar el nivel de la discusión y discutir y aprobar una ley que beneficie al Estado de Chile y no a un gobierno X o a un futuro gobierno X. Ahí es súper interesante. En el mundo de hoy la inteligencia, que me parece que es un tema que hemos tratado en varias oportunidades acá y creo que es una oportunidad para me parece mejor que la inteligencia la desarrollen buenistas que otro. Me parece que es un buen contexto para que haya un Estado y un gobierno, una administración a cargo del rediseño de las políticas de inteligencia. ¿Cuál es hoy el grupo de inteligencia referencial mundial? Como en estándares y en buenas prácticas. ¿O existen las buenas prácticas de inteligencia? Es una buena pregunta. No te enteras de las buenas prácticas en inteligencia, esa es la gracia. Claro, ahora, yo creo que siempre, en términos de transparencia y buenas prácticas, la cultura, podríamos decir, de la inteligencia en Occidente, tiende a enmarcarse y querer enmarcarse en un contexto democrático. Y hay una cultura, digamos, en los países que tienen la función de inteligencia estructurada desde hace décadas y que la practican, que está mucho más desarrollada, por ejemplo, también por razones históricas, que en Latinoamérica. Por ejemplo, desde cosas tan mínimas como que las agencias tengan páginas web y que haya reclutamiento en universidades. Por ejemplo, la CIA busca analistas en las universidades, va y los busca y se generan carreras funcionarias atractivas. Que me da igual que no se es solo acerque la sentarse CIA. a esperar. No, espérate, ¿han visto los sitios de inteligencia? Porque el sitio del MI6 es como un videojuego, pero es como público, o sea, claro, haz carrera en inteligencia. De hecho, tienen Instagram. ¿Viste? Así como ha habido un intento no solo de tener página web, sino que incluso como adaptarse a la juventud, digamos, que es algo que uno a priori no pensaría que es un organismo de inteligencia. No, y uno lo tendría en mente. como joven, como que uno no pensaría una opción de ingresar como a trabajar en inteligencia, como que es como algo súper lejano que uno pensaría que tiene que meterse de trabajar, como mucho más difícil acceso que como lo plantean otras organizaciones. Exacto, bueno, yo creo que ese es un problema de la cultura de inteligencia en Sudamérica, en específico, porque si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de la gente que tiene interés en la seguridad interior o la seguridad nacional, siempre está el bichito de una opción de carrera, digamos, que es la inteligencia. Pero si uno está en Chile, digamos, justamente eso no existe como una opción que alguien esté, digamos, estudiando en la universidad o terminando el colegio y diga, ¿saben qué? Yo quiero proyectarme trabajando, no sé, en la Agencia Nacional de Inteligencia o algo por el estilo. Como que esa opción de carrera, claro, culturalmente no existe y ese es un problema. Queremos agradecerte el contacto, Diego, esta mañana para poder entender este escenario donde el gobierno ha confirmado el secuestro del ex militar venezolano en este momento y estamos todos atentos a lo que puede pasar, porque está todo abierto. No, hay que ser súper responsable de que teorizar no es lo importante. También hay gobierno extranjero e intereses extranjeros por distintos lados operando. Entonces alguien quiere definir que esto es una operación en un marco Hay cuando intereses es de del otro. Estado y de intereses privados también en esto. Sí, Que entonces se cruzan y uno no sabe. entonces hay que tomar distancia y en este momento esperar cómo vayan decantando las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.